Comenzamos esta historia con nuestro protagonista llamado Sakurai, un estudiante de secundaria, pues este era un chico muy introvertido, pues siempre le gustaba estar solo. Pero este tenía un pasado muy horrible, ya que desde niño siempre era acosado por stalkers, pues los stalkers son monstruos disfrazados de chicas muy hermosas, que tienen una obsesión muy enfermiza hacia él. Luego de eso vemos a Sakurai con una chica, pues esta se llamaba Ueda, quienes estaban conversando, pero luego la chica lo lleva a un lugar muy apartado y abandonado, para luego comenzar a quitarse parte de sus prendas, diciéndole que ahora que están los dos solos van a encontrar el amor, pero al final termina convirtiéndose en una horrible criatura. Pero luego ocurre algo bastante inesperado, pues otra chica aparece atacando a la otra, diciéndole que merece la muerte ya que ha tocado a su hombre, lo que hace que Sakurai se quede paralizado del miedo, pero luego le pregunta a la chica que por qué llegó a ese lugar, a lo que ella le dice que obviamente para poder protegerlo, ya que matará a cualquier cosa que se interponga en su camino, y así termina acabando con la otra chica de una forma bastante horrible. Al día siguiente vemos a Sakurai, quien estaba desayunando con la chica, a quien llamaremos Miyako, pero en eso él le pregunta que quién era ella y que por qué estaba tan obsesionada con él, a lo que Miyako le responde que son algo que los humanos llaman monstruos, o también conocido como stalkers, diciéndole que pensó que él ya sabía acerca de eso. Pero Sakurai se levanta diciéndole que él no sabe nada, pero entonces la chica le pregunta que si acaso le está diciendo mentiras, lo que hace que Sakurai comienza a recordar su horrible y triste pasado, poniéndolo esto muy furioso y lanzándose contra la chica, diciéndole que ya deje de meterse en su vida, pero Miyako le dice que no pasa nada y que por él ella haría cualquier cosa, lo que hace que Sakurai no pueda aguantar y se ponga a llorar, a lo que Miyako lo abraza diciéndole que no se preocupe, ya que ahora ella estará a su lado para siempre. Luego de eso Sakurai se preparaba para irse a la escuela, pero antes le dice a Miyako que no vuelva a ponerlo a prueba, para luego irse. Pero en eso vemos a Miyako, quien estaba poniendo una cara bastante turbia, diciendo que Sakurai es maravilloso, ya que aún estando enojado se veía super chat. Al día siguiente Sakurai encerraba a Miyako, ya que ese día su profesora vendría a visitarlo y no quería causarle ningún problema, pero obviamente Miyako no quería. Pero en eso entra la profesora, quien le gritaba a Miyako que se alejara de él. Luego de eso vemos a la profesora, quien se presentaba, pues ella se llamaba Ushimi, pero luego saca unas galletas diciéndole a Sakurai que por favor las pruebe, a lo que Sakurai muy avergonzado acepta, pero esto solo provoca los celos de Miyako, diciéndole que nunca es así con ella. Pero luego de eso la maestra le dice que ahora quiere hablar con él, y es que cuando volverá a la escuela. Para aclarar, eso no lo puse, pero anteriormente él tuvo unos problemas con Miyako en su escuela y por eso ya no estaba yendo. Entonces la maestra le dice que todos sus compañeros están preocupados por él, pero Sakurai enojado le dice que deje de mentir, ya que eso no es verdad. Pero entonces la maestra pone una cara bastante aterradora, diciéndole que por favor confíe en ella, ya que está diciendo la verdad, para luego acercarse a él poco a poco, diciéndole que él le pertenece a ella. Pero entonces Miyako interviene, preguntándole que qué mierda hace, ya que Sakurai le pertenece a ella, a lo que la maestra se calma y luego se disculpa para después retirarse. Al día siguiente por la mañana Sakurai se despertaba, pero era algo raro, ya que Miyako no se encontraba por ningún lugar. Luego vemos que Miyako estaba en otro lugar, observando lo que parecía ser un cadáver de alguna persona, pero luego comienza a charlar con alguien, diciéndole que el anterior día no olía como algún stalker. Luego vemos que se trataba de la profesora, para luego Miyako decirle que tendrá que acabar con ella, como ha hecho siempre, a lo que la profesora le dice que esa forma de pensar no le agrada y que alguien como ella no es adecuada para estar con Sakurai, ya que él se vería mejor estando con ella, pues ella se encargará de cuidar de él, tanto de su corazón como de su cuerpo. Pero esto solo hace que Miyako se enoje, diciéndole que no le importa que se vea como una persona, ya que acabará con ella de todas formas, y no dejará que alguien se interponga entre ella y Sakurai, para luego ambas comenzar a transformarse en criaturas muy extrañas, peleando para ver quién se queda con Sakurai. Pero después de una larga pelea, Miyako no puede hacer nada contra ella y la terminan atravesando todo el estómago. Pero al final Miyako todavía seguía viva, diciéndole a la profesora que si acaso creyó que ella había ganado. Y al final Miyako termina con la victoria, acabando con la vida de la profesora. Luego de eso vemos a Sakurai, quien estaba hablando con una extraña mujer, ya que él le decía que se mudaría muy pronto, a lo que ella le dice que qué pena, ya que estaba tan cerca,
ella, pero luego le dice que no le importa a dónde vaya o cuánto tiempo pase, pero se asegurará de encontrarlo para poder estar con él nuevamente. Pero en eso Sakurai se despierta, ya que solo era un sueño, para luego ver a Miyako, quien estaba herida por la pelea anterior que tuvo con la profesora. A lo que Sakurai sin más decide llevarla a la cama y luego decide salir a pasear un rato. Pero entonces al caminar por las calles alguien comienza a llamarlo, para luego ver que se trataba de un stalker, lo que hace que Sakurai se quede paralizado del miedo. Pero en eso entra alguien diciéndole que no se preocupe, ya que ella se encargará de protegerlo, acabando con el stalker muy fácilmente, para luego ver que se trataba de una chica, pues esta comienza a llorar diciéndole que todo el tiempo que estuvo sin él parecieron eternos. Pero en eso Miyako se despierta, ya que logra sentir una poderosa aberración. Mientras tanto la otra chica le decía a Sakurai que ahora que están de nuevo juntos ya no se contendrá más. Mientras tanto vemos a Miyako, quien estaba tratando de encontrar a su querido Sakurai, pero esta estaba muy furiosa, diciéndole que nadie le va a quitar a su hombre. Entonces la otra chica le decía a Sakurai que desde ahora ya están juntos como si fueran una pareja, ya que siempre ha estado enamorada de él y que su amor es como una enfermedad que no tiene cura y que durará para toda la vida si lo sigue codiciando, para luego comenzar a tomar una extraña forma, diciéndole a Sakurai que ya no volverá a perderlo. Pero en eso aparece Miyako metiéndole tremendo golpe, diciéndole a Sakurai que llegó a rescatarlo, lo que hace que Hachisaku-sama se ponga muy furiosa, diciéndole que le dará en toda su madre. Pero obviamente Miyako no se dejaría, pero antes de que empezaran a luchar Sakurai interviene diciéndole que se detengan, ya que no quiere perder a nadie nunca más. Pero a ella solo le dicen que eso no se va a poder, ya que siempre debes luchar por el hombre que amas. Pero en eso aparece otro stalker, quien se lanzaba contra Sakurai. Pero al final no pasa nada, ya que Miyako lo termina salvando, y al final ya ni siquiera pelean, ya que Hachi le dice a Miyako que se lleve a Sakurai y lo ponga a salvo mientras ella se encarga del otro stalker. Luego de eso vemos a Miyako y a Sakurai, a lo que ella le dice que ya nunca volverá a dejarlo solo. Luego de eso, al día siguiente Sakurai ya regresaría nuevamente a su escuela, pero al llegar nos llevamos tremenda sorpresa, ya que la profesora todavía seguía con vida, pues esta estaba tratando de consolar a Sakurai. Luego de eso Sakurai se encontraba en su salón, pero este comenzaba a sentirse mal, así que decide avisarle a su profesor. Pero al levantar la mirada todos sus compañeros tenían una cara bastante turbia. Luego de eso vemos llegar a una extraña chica, pues esta tenía una capucha puesta, dirigiéndose al salón de Sakurai, pues Sakurai al ver tal escena de sus compañeros se caga del miedo intentando salir de ese lugar muy rápido, pero al llegar a la puerta la chica con capucha lo detiene diciéndole que la diversión apenas dará comienzo y que si se queda se divertirá bastante. Entonces la chica se presenta como Kamisaki Kotono, entonces decide llevar a Sakurai de vuelta al salón, pero antes les explico que Kamisaki tenía el poder de controlar a como plazca a los demás. Entonces Kamisaki le dice a una persona que salte por la ventana, así que este obedece sin decir ni una sola palabra y así termina muriendo. Luego de eso Kamisaki toma una forma muy horrible, pues se transformaba en un perro gigante. Cambiamos de escena y vemos a la profesora y a Miyako, quienes estaban a punto de enfrentarse nuevamente, pues Kamisaki estaba controlando a los demás alumnos para que nadie los interrumpiera. Pero al final ni siquiera pasa nada, ya que ambas hacen equipo para poder derrotar a los alumnos que estaban siendo controlados. Mientras tanto Kamisaki hacía lo suyo con Sakurai, pero luego Sakurai le dice que se deje de bromas y que mejor regrese a todos a la normalidad, a lo que Kamisaki solo se queda sorprendida, pero luego le muestra unas cicatrices que tenía en todo su cuerpo, para luego contarnos que en realidad la verdadera Kamisaki también era una marginada como él y que siempre era víctima de burlas, pero un día un espíritu fue invocado gracias a los sentimientos de venganza de la verdadera Kamisaki, ya que ella quería que los acosadores fueran eliminados y es por eso que ella poseyó su cuerpo. Pero en eso entra Miyako, quien estaba realmente furiosa, diciéndole que porque está tocando a su hombre, pero Kamisaki no se dejaría, ordenando a todos los alumnos que la ataquen. Pero obviamente Miyako los derrota muy fácilmente para luego lanzarse contra ella, rompiéndole toda la mandíbula. Pero para su mala suerte solo era un cascarón, ya que el cuerpo principal todavía estaba con vida. Pero igual como Kamisaki no podía contra Miyako, esta ordena que la empujen junto a ella para así morir las dos juntas, y así caen ambas chicas. Pero antes Miyako le dice a Sakurai que lo ama sin importar que no la recuerde, a lo que Sakurai solo se queda sin poder decir ninguna palabra. Pero en eso comienzan a llegarle unos extraños recuerdos, pero al final se termina desmayando.
Luego de eso vemos a Kamisaki, quien había muerto después de la caída, pero también vemos a Miyako, quien había sobrevivido, pues estaba cuidando de Sakurai. Pero en eso llega un chico, pues este le decía a Miyako que Sakurai necesitaba ayuda médica, pero Miyako solo le decía que eso no era necesario y que mejor se largara de ahí, ya que no tenía tiempo para hablar con él. Pero el chico, como era muy insistente, dice que solo serán unos minutos, pero esto solo hace que Miyako se enoje más, diciéndole que mejor se vaya, si no lo terminará matando. Era entonces el chico, para no ser asesinado, le muestra una foto donde estaba él y Sakurai, lo que hace que este funcione, ya que Miyako termina calmándose. Entonces el chico le dice que ahora necesita su ayuda, ya que es para poder salvar a Sakurai, diciéndole a Miyako que necesita un poco de información acerca de ella. Pero antes Miyako le pregunta que quién carajos es él, a lo que él responde que son una organización que se encarga de proteger a las personas. Entonces Miyako le pregunta que cuál es la verdadera razón para obtener información de ella, a lo que él le responde que es porque en la ciudad ocurre un gran misterio, ya que le dice que la ciudad es una imitación de un monstruo y que es su cuerpo principal, para luego mencionar a una persona llamada Shinji, diciendo que él quiere utilizar a Sakurai como una ofrenda para esa criatura. Pero esto solo hace que Miyako se enoje, diciéndole que antes de que eso suceda ella se encargará de asesinarlo. Pero en eso entra una chica diciéndole al chico que había una cosa rara en el cielo. Así que el chico decide asomarse y al mirar era algo bastante horrible. Pero no solo era eso, ya que el poder de esa cosa hacía que los monstruos se comportaran de manera extraña, pues esto también afectaba a Miyako, ya que le decía a Sakurai que no importaba qué tan difícil sea, ya que ella se encargará de hacerlo feliz. Pero luego de eso Sakurai se despertaba en su casa, pero enfrente de él estaba Miyako, quien le decía que si recordaba la vez que tuvieron una salida, pues él le había regalado un par de ropa. Pero Sakurai le dice que no, pues al parecer el güey había perdido la memoria. Pero al parecer ocurre algo bastante extraño, ya que le dice que debe explicarle lo que le pasó a su compañera de clase llamada Ueda, pues al parecer era lo único que recordaba, para luego Sakurai preguntarle que quién diablos era ella, a lo que Miyako le dice que ella se llama Okuri Okami.